El vuelo de la palabra. Poemas de Octavio Paz. Aforismos. Una charla con Felipe Garrido. El Libro Club de la Ciudad de México. Las lecturas de Roger Bartra. Lili Libros. La librería Nalanda y el Aleph de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges declaró estar más orgulloso de sus lecturas que de sus obras. Los cuentos, ensayos y poemas de este discípulo y amigo del mexicano Alfonso Reyes pueden ser vistos como una lectura del mundo filtrada por miles de libros, elegidos con infalible gusto y minuciosamente interpretados. Leer es un acto creativo que implica descifrar símbolos, analizarlos y relacionarlos. Leer equivale a conversar con los poetas, novelistas, filósofos, ensayistas y científicos que han configurado nuestra cultura. Este programa pretende explorar el diálogo entre el lector y el libro como obra, objeto y continente del saber y la creación, la lectura como acto de conocimiento, juego y condición del pensamiento crítico. Bienvenidos a El vuelo de la palabra. El ejercicio de la lectura es muy complejo y para mí siempre es una especie de tejido. Muchas lecturas, diferentes libros al mismo tiempo. Procuro que haya una cierta disciplina, pero que no sea excesiva, para que el azar intervenga también mucho. Así que se trata de lecturas paralelas, de búsquedas, ¿no? Leer es una búsqueda y de múltiples encuentros. A mí me gusta leer en muchos idiomas, así como me gusta leer muchos libros al mismo tiempo, lecturas paralelas. Tengo el gusto y la suerte, además, de poder leer en diversos idiomas. Desde luego es el español, el castellano, el idioma que más leo. Pero leo también muchísimo en francés y en inglés, ¿no? Dos lenguas que conozco bien, y desde luego también en mi lengua materna, el catalán. Y a partir de esta base hago, digamos, excursiones literarias con más dificultad. Hago excursiones literarias a leer libros en portugués, en italiano, en otras lenguas latinas. Leer es una vocación que Felipe Garrido ha ejercido a lo largo de su vida, pero es una vocación que él quiere compartir. Y hoy podremos conversar en este programa con Felipe Garrido. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Al vuelo de la palabra. Después de estos años de estar entre libros, de tratar de contagiar a todos el cariño a los libros, déjame hacerte una pregunta. ¿A tu juicio leer es un acto creativo? ¿La lectura es un acto creativo? Yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que el papel del receptor en todas las actividades artísticas es realmente la de un creador. Y si no es así, no hay
en realidad recepción, ¿no? Humberto Eco lo puso de moda, pero pues mucho tiempo antes de que Eco lo difundiera, por allá en los años 50, ya se había dicho y se sabe, la obra de arte queda completa cuando es recibida, ¿no? Un libro, mientras no sea abierto, no sea leído, es un objeto inerte. Y un lector, efectivamente, es un creador. Yo lo comparo mucho con el intérprete de música. Una partitura es un papel yerto hasta que llega alguien que sabe leerla, y con la guitarra, en el piano, con una flauta, con el instrumento que sea, empieza a dar vida a eso que está escrito en el papel, pero que lo necesita él para estar realmente vivo. Yo creo que un lector se acerca al texto impreso de la misma manera. Un texto es interpretado por el lector. El lector lo interpreta en el mismo sentido que un intérprete musical interpreta una pieza. Y por eso, si tú y yo leemos un mismo texto, es muy posible que hagamos dos interpretaciones diversas. No que entendamos cosas distintas, claro, que eso parece un exceso, sino que cada quien lo lea a su modo, digamos. Y que ¿no? signifiquen distinto, ¿no? En los matices, sí. Así es decir, que de repente haya un libro que en una etapa especial de mi vida me haya conmovido profundamente, cuando lo releo puede dejarme un poco frío. También pasa que vamos cambiando, claro, con la vida, ¿no? Porque uno lee con todo lo que uno es en un momento dado de su vida, ¿no? Con la experiencia que tiene acumulada hasta ese momento, con las lecturas que he hecho antes, con la emoción del día, con los accidentes del día. Uno puede estar de muy mal humor y no es recomendable entrar a ciertos autores, o al revés, ¿no? Uno puede estar encantado y entonces es la ocasión yo recomiendo que nadie lea, por ejemplo, a Revueltas si está deprimido. Uno está deprimido, lee los cuentos de Revueltas, va a buscar la siguiente estación del metro para tirarse después de debajo Dios de un en la vagón, tierra, ¿no? Y una tristeza. Sí, no, esos son cuentos maravillosos, pero que hay que leer con el espíritu preparado para enfrentarse a algunas de las realidades más tristes del mundo, ¿no? Entonces, Felipe, nada más falso que la idea de que el libro está hecho y simplemente yo pasivamente estoy con él. El libro está hecho hasta que lo leo. Yo creo que tú eres el que pone significado en el libro. Por eso, en un mismo texto, alguien como Borges o como Reyes, con esa cantidad de lecturas acumuladas, con toda esa sabiduría vital, va a encontrar en un texto algo que un lector mucho más inexperto, vamos a suponer un estudiante de secundaria que está empezando la vida, no puede tener acumulado mucho en ningún sentido, va a encontrar ahí menos cosas, ¿no? No, yo creo que el lector es el que pone el sentido en el texto. Claro, no puedes poner cualquier sentido en cualquier texto, claro, ¿verdad? El autor algo ha hecho antes. Sí, y los buenos lo hacen de una manera maravillosa. Los buenos escritores y los buenos lectores. Okay. Leer es algo creativo y le invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes partes de la conversación con Felipe. En la Ciudad de México hay más de 700 libroclubes. En estos imaginativos espacios culturales, los socios pueden obtener en préstamo cientos de libros clásicos de México y el mundo, compartir con los demás socios las donaciones de libros propios y participar en diversas actividades, por ejemplo, lecturas en voz alta o charlas con escritores. Aquí hay un tesoro de oro y plata como no te puedes imaginar. En 1998, el Instituto de Cultura de la Ciudad de México comenzó un programa de bibliotecas para préstamo gratuito a domicilio, con unos 550 volúmenes cada una. El propósito fundamental de los libroclubes es promover el gusto por la lectura, acercando libros a la mayor cantidad posible de vecinos de todas las edades.
Estamos en el mercado Ajusco Montserrat, mejor conocido como el Mercado de la Bola, en la delegación Coyoacán, y está con nosotros Pedro Pablo Martínez. Hola. Él es coordinador de lectura en voz alta. Yo quisiera, Pedro Pablo, que nos saques de dudas a todos nuestros amigos televidentes, ¿por qué estamos rodeados de libros aquí en un mercado? Bueno, estamos en un libro club de la Ciudad de México, del proyecto Libro Club de la Ciudad de México del Instituto de Cultura de la ciudad, y resulta que ya hay varios mercados en la ciudad, hospitales, reclusorios, diferentes lugares en donde ya hemos montado algún libro club. Había una vez un campesino que se llamaba Juan. Era un hombre muy bueno, pero pues un poco distraído y muy protestón. Si una mosca lo picaba, ¡ay! Juan protestaba como si un elefante le hubiera pisado un pie. Y si tropezaba con una piedrecita en el camino, refunfuñaba como si hubiera chocado con un buzón. Lo llamaban Juan Regaña. La lectura, por ejemplo, nos transporta a lugares que nunca hemos conocido, personajes, caracteres, muchos conocimientos. Si no lee uno, parece que uno está ciego. Es como no saber, que no ve dónde va caminando. En cambio, si uno lee, se le abren más caminos. Entonces uno puede ir por más caminos, más veredas, y no siempre por el mismo. La lectura mejora mucho la dicción, la forma de hablar, enseña a pensar, enseña a sintetizar una idea, etcétera, ¿no? Yo acudo relativamente poco a librerías y escojo ir a aquellas librerías que ofrecen una selección inteligente, en donde hay un librero que sabe qué ofrecer. Como eso es muy escaso y ocurre muy poco, yo acudo principalmente a las librerías virtuales. Utilizo internet para ubicar los títulos que yo quiero y los pido y me llegan por correo. Así que uso el correo electrónico y después el correo tradicional para recibir los libros. Esa es la manera como adquiero yo la mayor parte de mis libros. Yo diría que no tengo propiamente una biblioteca. Yo tengo un flujo de libros, manejo un flujo de libros que pasan por mi estudio y que tiene una entrada y una salida. Es decir, está en permanente flujo y en permanente cambio. No quiere decir que todos los libros que tengo en mi biblioteca personal van a acabar siendo desalojados, desde luego que no, pero un porcentaje muy alto sí. De tal manera que yo lo que procuro es que todos los libros que fluyen por mi estudio son en mayor o menor grado leídos por mí, o por lo menos consultados. Yo utilizo los libros, pasan por mi biblioteca, pero acudo muchísimo a bibliotecas públicas, muchísimo. Para mí eso es fundamental. Las grandes bibliotecas públicas son unas instituciones maravillosas por las que hay que transitar. Y ahí quien fluye son los lectores, no los libros, ahí se acumulan. Así que mi biblioteca personal no es algo que se pueda definir.
Felipe, uno de los libros que llama la atención cuando uno ve tu obra es este título tan sugerente: El buen lector se hace, no nace. Reflexiones sobre la lectura y la formación de lectores. En muchos tópicos de la vida el asunto de si se hace o nace es interesante. En este es peculiarmente, para mí, atractivo. ¿Se puede hacer al lector? ¿Se tiene que hacer al lector? Yo creo que siempre hay que hacerlo. A veces se parte de niños, vamos a pensar que estamos comenzando por el principio, con mejor disposición, con más curiosidad, con más ánimo para leer, y a veces en niños más difíciles de enrolar en la tarea de leer, pero aún los niños que tienen mejor disposición, si no se les ayuda, si no se hacen, probablemente se pierdan. Probablemente había ahí buen material que no se aprovechó, como en cualquier actividad, ¿no? ¿Cómo se hace a alguien lector? Acompañándolo a leer, leyendo con él, contándole cosas. Hay una etapa que no necesariamente es previa, sino más bien es paralela, que es el contar cosas, el estructurar el lenguaje, como se hace cuando se narra un cuento, cuando se narra una historia, que puede ser ficticio o puede ser realidad. La madre que le cuenta a sus hijos cómo era la escuela cuando era niña y cómo iba y sus maestras. Y está armando una narración y está dándole al lenguaje una estructura que únicamente dentro de la narración va a tener, ¿no? Entonces, hay que contar, hay que leer, hay que dejar que el niño cuente, hay que dejar que el niño cuente con sus palabras lo que ha leído. Esa es la mejor forma de saber que está entendiendo. Yeah. Si no está entendiendo el niño, es posible que no le interese la lectura para nada. Yo creo que la razón más importante por la que la escuela, cuando hablábamos de los millones de alumnos que van a la escuela, no termina de formarnos como lectores, es porque muy pronto en la vida empezamos a tropezar con textos que no entendemos, que no nos interesan, que no nos mueven nada por dentro, ¿no? Y claro, una vez que un niño empieza a descubrir que tiene chiste leer, que es divertido leer, que vale la pena leer, que es conmovedor, que tiene que ver con su vida, poco a poco él empieza a tomarlo por su cuenta. Y hay el momento en que, claro, se va volviendo autónomo, va encontrando él sus propias lecturas. Ahí lo que necesita es la libertad de leer lo que él va encontrando, la oportunidad de ver una variedad grande de posibles lecturas para elegir lo que quiere. Y llega el momento en que, claro, la carrera del lector que cada quien haga, pues es responsabilidad suya, ¿no? O sea, ¿hay un momento en que ya cada quien se hace un estilo de lector específico? Claro, y no hay ningún libro, ninguno, por bueno que sea para todos los lectores. Continúe usted con nosotros en esta maravillosa aventura de leer. En su novela plural, Si una noche de invierno un viajero, el escritor Italo Calvino imagina un lector que entra a una librería y encuentra, entre otros, los libros que no vas a leer. Los libros que ciertamente leerías si tuvieras más vidas que vivir. Los libros que tienes intención de leer, aunque antes deberías leer otros. Los libros demasiado caros que comprarás cuando bajen de precio. Los libros que puedes pedir prestados. Los libros que te inspiran una curiosidad repentina, frenética y no claramente justificable. Y los libros que buscabas desde hace años sin encontrarlos. En esta librería, que ostenta el bonito y eufónico nombre de Nalanda, pueden encontrarse todos los libros considerados por Calvino, pero especialmente aquellos que los lectores de filosofía, religión y esoterismo buscan desde hace años sin encontrarlos.
Antes que como un negocio, Nalanda está planteada como un proyecto cultural, donde podamos ofrecer al público textos que son de difícil, pues es muy difícil de conseguir aquí en México. Sí, claro. Generalmente los importamos. Los textos más importantes de la librería son importados de las principales universidades de Estados Unidos. Bueno, todo nuestro personal está capacitado. Aquí desde que entra recibe un apoyo de tiempo, de libros para que los pueda leer, sepa de qué está hablando. Esto sirve para que adquiera una serie de conocimientos que posteriormente sirvan para que pueda dar un servicio al cliente, un servicio más personalizado sobre todo, que pueda hacer recomendaciones, que si el cliente le habla de determinado tema, nosotros sepamos de qué está hablando el cliente, sepamos qué ofrecerle. Probablemente no tengamos el libro, pero se lo conseguiremos, pero mientras le sugeriremos qué puede leer sobre lo que él está buscando. Felipe, en esta última parte de la conversación, es lo que pasa siempre que conversa uno contigo, que siempre es poquito el tiempo. Yo creo que es poquito, sí. ¿Verdad? Pero ¿nos puedes ayudar a entender la diferencia entre la lectura obligada, de esta que llamaste tu utilitaria, y la lectura hedonista? Yo como profesor universitario veo que cada vez mis alumnos no son lectores de libros, sino son acumuladores de fotocopias. Esas fotocopias, claro que son básicamente material de estudio, no son material de lectura. A veces puede circular por ahí una fotocopia que es material de lectura, pero lo normal es que sean material de estudio, ¿no? O sea, que es una pues, muy mala práctica eso de como recortar los libros, quedarse con los 3 párrafos que pidió el maestro. Así es. Para y fuera de contexto y demás. Esa es una plaga que, por supuesto, los maestros son quienes más pueden terminar con ella. Pero la otra lectura, la lectura que se hace eminentemente por el gusto de leer, eso es una especie de código secreto, de club en el que alguien te tiene que introducir, alguien te tiene que abrir los ojos al placer de la lectura. En ese momento ya no importa lo que suceda, en ese momento vas a encontrar tiempo para leer, vas a encontrar que los libros no son caros, contra lo que se dice. Por lo menos en México los libros son mucho más baratos que muchas otras formas de diversión. Los libros están en las bibliotecas. Finalmente, si de veras no tienes 50, 60, 70 pesos para comprar un libro, bueno, en las bibliotecas no cuesta ni un peso leer, ¿no? Claro. Y en ese momento estás perdido, porque en ese momento ya no te lo vas a poder quitar de encima nunca. En ese momento vas a tener que seguir leyendo toda tu vida. Vas a andar con el libro metido en el bolsillo, por si acaso hay tiempo en el día y tienes un rato muerto, lo puedes sacar. Vas a estar pasando el día, pero con la cabeza puesta en la trama de la novela que estás leyendo, ¿verdad? Sí. Y deseoso de llegar a casa para sacar el libro y desconectarse del resto del mundo y pasar un rato leyendo. Vas a entrar a buscar en la poesía las palabras que necesitas para decir lo que sientes. Ahí estás perdido, ya no hay remedio, nadie te va a poder salvar. Es incurable. Ahí se llega a esa frase que a mí me encanta de Gabriel Said, que dice que, bueno, después de que uno puso argumentos para convencer a la gente de que hay que leer por esto y por esto y por esto, se descubre la verdad. Y la verdad es que leer no sirve de nada. Es la pura felicidad.
como enamorarse, o como, ¿para qué sirve enamorarse? No sirve de nada, pero uno es feliz. Y leer, si uno se pone así en un plano utilitario, finalmente uno descubre que no sirve para nada. Imagínate todas las experiencias que puedes vivir cuando entras a una novela importante, a un libro de poemas que vale la pena. Te desdoblas, te multiplicas, te conviertes en muchos otros, en todos los personajes que hay en los cuentos, en las novelas, en el teatro, ¿no? Sí. Entonces es como una forma de potenciar la vida que tenemos. Es como vivir muchas vidas al mismo tiempo y tener muchas experiencias, aprender muchas cosas sobre cómo se vive, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, cómo reaccionamos, por qué nos portamos, cómo nos portamos. Atreverte a pensar ideas que no habían pasado nunca por tu cabeza, aceptarlas, ¿no? Aceptar por lo menos que ahí están, no necesitan convencerte. Claro. Pero se ha comparado muchas veces la lectura con una ventana que se abre a muchos otros horizontes. Se ha comparado también con un espejo donde nos encontramos. A veces esto es cierto, por supuesto, ¿verdad? Uno lee para saber cómo es uno se va encontrando en los libros, ¿no? Pensé en el Quijote y el Caballero de los Espejos, que es el que lo derrota, porque se ve y dice, ay, caray, ¿no? Eso pasa también con los libros. Yo creo que esa es una de las funciones de los libros, conocerse uno, encontrarse uno ahí en lo que está leyendo, ¿no? Y encontrar a los demás, por supuesto, ¿no? Creo que es una maravillosa forma de terminar la conversación. Si acaso hay alguien que nos esté viendo que no sea lector, Felipe Garrido, que de esto sabe un carro y de fútbol, se los recomienda. Pruébelo, vale la pena. Es mucho más estimulante no establecer una separación entre las lecturas para el trabajo, ligadas al trabajo, y las lecturas ligadas al placer. En el proceso de investigación y de reflexión debe haber placer. Y en las lecturas, digamos, no ligadas directamente al trabajo, debe haber, no obstante, un proceso de acumulación de ideas y de reflexiones que repercutan en el trabajo. Yo estoy leyendo muchísimos libros, ¿no? Y no los puedo recordar. Muchísimos, quiere decir varias decenas. Pero el libro que estoy leyendo en estos momentos con más gusto es un libro de Kant, ¿no? Estoy leyendo los textos de estética de Kant. También estoy leyendo con mucho gusto una novela de Paul Auster. Debo confesar que no releo mucho. Hay tal cantidad de libros antiguos, viejos y nuevos por leer, que me pone muy nervioso tener que estar releyendo. Desde luego tengo los clásicos a los que siempre regreso. No sé si eso sería una verdadera relectura, porque justamente porque son clásicos, tengo la impresión cada vez que acudo a ellos que estoy leyendo un libro nuevo. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprobé que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Así principia uno de los relatos más conocidos y celebrados de Jorge Luis Borges, el Aleph. El libro que lo contiene, del mismo nombre, fue publicado el 24 de junio de 1949 por la editorial Losada de Buenos Aires. En el Aleph, el narrador Borges visita ritualmente la casa de la mujer que amó sin esperanza, la difunta Beatriz Viterbo. La casa está habitada por un colega de Borges, el vanidoso poeta Carlos Argentino Daneri.
Un día, ante el peligro de que la casa sea demolida, Argentino convoca a Borges para que conozca el prodigioso objeto que inspira La Tierra, dilatado poema que viene escribiendo desde hace tiempo. Ese objeto, localizado en un sótano, es el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi interminables ojos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar una rosa de Bengala. Vi la delicada osatura de una mano. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi la circulación de mi oscura sangre y vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph. Desde todos los puntos vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. El Aleph es un relato metafísico en el que subyacen múltiples significados. En un puñado de páginas lúcidas e irónicas, Borges entrevera una sátira de la vida literaria, una evocación ambigua de la mujer amada, una laberíntica meditación acerca del infinito y la eternidad, y la idea de que el universo está hecho de universos diminutos y aparece a cada instante, en cada lugar. Jorge Luis Borges concibió el paraíso como una biblioteca. El autor del Aleph fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina en 1955. Durante 18 años, rodeado de miles y miles de libros, Borges, para entonces casi ciego, vivió ahí sus días más felices. A esta experiencia alude en una parte de su magnífico Poema de los Dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Hasta pronto.